En esta ocasión vamos a dar una pequeña presentación complementaria respecto de la utilización del equipo AMC 6472 en conjunto con el 6474. Nos vamos a referir en este caso al conexionado de los electrodos H y S y sus variantes. Como lo mencionamos en la presentación anterior o en la capacitación inicial, la localización de los electrodos H y S debe ser en dirección de 90 grados, en ángulo de 90 grados respecto de la dirección de la línea de transmisión. Por lo tanto, esto genera ciertos inconvenientes en terreno en cuanto no es posible lograr ejecutar de esta forma la prueba. Por lo tanto, vamos a ver algunas variantes de estas conexiones en casos especiales. Esta es una vista desde arriba, como vista superior, digamos, donde aquí tengo las 4 bases de la torre. Aquí va la línea de transmisión. Y aquí en 90 grados, o perpendicular a la línea, tengo posicionados mis 2 electrodos, H y S. Fíjense que naturalmente lo ideal es que estén posicionados en sentido contrario uno y otro, en la dirección de 90 grados. Es decir, en un lado de la torre pongo mi electrodo H y en el otro extremo mi electrodo S. La distancia debe ser lo suficientemente lejos, aproximadamente 100 metros o 50 metros, dependiendo de qué tanta área de influencia tienen las puestas a tierra de la torre. Entonces yo tengo que alejarme lo suficiente para que esta área de influencia, que está representada en amarillo, no se tope con la área de influencia de los electrodos, que son auxiliares. Entendiendo esto, ¿qué pasa si no tengo posibilidades de conectar ambas picas en sentido contrario? Es decir, solo tengo la distancia suficiente para conectarlos desde un solo lado de la torre. Esto se puede lograr siempre y cuando yo maneje lo suficiente con la pica H, que es la del extremo mayor, que no genere zonas de influencia con las puestas a tierra de la torre, y la pica S debe localizarse a una distancia del 62% de la distancia total del electrodo H respecto de la torre. Por otro lado, como condición, los cables que van a ser extendidos, ojalá, y en lo posible, extender todo el carrete del cable sin dejar nada enrollado. Los cables de la pica SH deben estar alejadas entre ellos por lo menos 1 metro para que no generen influencia entre la medición. Lo que les comentaba recién tiene que ver por qué al 62% o por qué el tema de la distancia a 100 metros es por el área de influencia entre las picas de puesta a tierra. La pica H es la que inyecta, es la pica o el electrodo de inyección. Tiene su referencia con el electrodo E, que en este caso es prácticamente la puesta a tierra de la torre. Y mi pica S es la de medición. Entonces, la pica S de medición tiene que estar situada en una zona donde no hay influencia de ambas picas o electrodos. Aquí hay una imagen referencial y aquí hay una vista como desde arriba respecto de estas zonas que se van formando en estos electrodos enterrados. Entendiendo eso, ¿qué pasa si tampoco puedo no puedo en ángulo de 90 grados o se me hace difícil la situación en terreno respecto de la distancia y del espacio que se tiene? En términos genéricos, tenemos que el ángulo mínimo que yo puedo establecer para la puesta de los electrodos es de 30 grados respecto de la línea de transmisión. Es decir, si yo trazo una línea con 30 grados, yo puedo posicionar una pica en un extremo y otra pica en el extremo opuesto. De esta forma estoy, digamos, poniendo al límite, digamos, la distancia y el ángulo respecto de la posición de las picas
y me establece de una forma mayor variación respecto de la posición de esto. Ahora, si no puedo en 30 grados, pero puedo en 40 o puedo en 50, la verdad es que eso es posible, porque la idea es que yo varíe en mi posición, pueda tener las opciones entre 30 y 90 grados. Ahí se forma, digamos, un arco de posibilidades dentro de una circunferencia que yo puedo operar. Incluso yo puedo poner exactamente así significa una A puesta acá, la H, por ejemplo, y la S allá. Así, de cierta forma, eh, la, la pica S o electro S queda fuera del área de influencia tanto de la puesta a tierra de la torre como del electrodo H. Fíjense que en este caso hay ejemplo. Las zonas de influencia entre H y la torre son quedan muy cercanas una de otra. Lo hice así intencionalmente para que se vea, digamos, que el ángulo de 30 grados, las distancias de separación son deja mucha influencia en las zonas de las picas, de donde enterro las picas. Entonces, por eso es que se trata de hacer en 90 grados para que si yo me alejo, mayor va a ser mi probabilidad de fuera de la zona de influencia. Ahora, yo puedo generar mi posición de picas de un lado o del otro. Por lo tanto, yo aquí tengo zonas de posibilidades que son eh, mucho más amplias que en términos genéricos, como lo habíamos planteado. Entonces, de esa forma, tengo un abanico de posibilidades de enterrar picas o electrodos. ¿Qué pasa con el tema de los electrodos cuando en el equipo, como lo mencionamos la vez pasada, eh, presentan valores de resistencia mayor a 1 kilo ohm? En este caso, yo debo mejorar la resistencia de conexión de estas picas o de electrodos, dado que el equipo requiere que esto sea lo mejor posible. Y nos pone un límite de 1 kilo ohm como referencia. Entonces, para yo mejorar la conectividad del electrodo hacia el terreno, puedo ejecutar 3 simples acciones. Pueden ser simultáneas o pueden ser probar una independiente de la otra, pero se hace lo siguiente. Primero puedo yo humedecer la zona o el terreno donde se enterró el electrodo y así yo mejoro la conductividad de este. Lo otro es aumentar la profundidad del electrodo, es decir, enterrar aún más profundamente el electrodo para que tenga mayor contacto. Y la otra alternativa es poner más electrodos en paralelo a estas picas. O sea, considerando cuál de las picas es la que tiene problema, o si una o las dos, pero se trata de colocar en paralelo a una distancia que sea 4 veces la profundidad del electrodo en cuestión. De esa forma yo puedo mejorar esta conexión a tierra de los electrodos que se posicionan. Ahora, ¿qué sucede cuando yo estoy en situaciones donde no puedo enterrar una pica porque estoy en presencia de un suelo de concreto o donde realmente no puedo realizar, digamos, ocupar un electrodo? Un método que se aplica para estos casos es ocupar una malla metálica que cumpla la función de hacer contacto con el suelo eh, cumpliendo la función de la pica. En este caso, como se ve en la imagen, se ocupa una malla metálica a la cual yo conecto a través de un conector tipo Caimán, me conecto a la malla y para mejorar, digamos, la conectividad de esta malla con el suelo, puedo ponerle agua salada o agua con electrolitos, bebidas con electrolitos, puede ser de este tipo Gatorade, Powerade, que nos permiten, digamos, que se genere una conexión mucho mejor de esta malla. Mientras más grande y mientras más dimensión tenga esta malla, mejor, porque puede tener más contacto con el suelo, más área de contacto. Asimismo, se sugiere que sobre la malla se coloque algo pesado que aplaste la malla y que permita que toda la superficie esté
en contacto con el suelo y genere una resistencia menor en términos de conectividad y se pueda realizar la medición. Es una opción alternativa que nos recomienda ANS desde fábrica y bueno, se las transmito para que ustedes las tengan en cuenta en caso de que la necesiten ocupar. Muy agradecido por su atención. Cualquier duda me pueden contactar. Adiós.